de los cambios en sí. La agenda que está aquí es básicamente el COVID y la interferencia en nuestra forma de vivir, las características de nuestra forma de vivir que ya no funcionan, el cambio siempre existente y poco visibilizado en nuestra vida. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? ¿Qué es cultura? Manifestaciones de la cultura en nuestra vida y algunas definiciones de los comportamientos que nos cuestan cambiar junto con unos errores que a nosotros, como parte de la implementación de las medidas nuevas que nos obliga la nueva normalidad, nos cuesta. Soy Pablo Nangles, transmitiendo en este momento desde Santiago de Chile, y nuevamente reitero mi gusto de poder compartir con ustedes esta hora y media sin problemas. Pensemos primero. Si seguimos creyendo en lo que siempre hemos creído, seguiremos pensando como siempre hemos pensado, seguiremos haciendo lo que siempre hemos hecho y seguiremos obteniendo todo lo que siempre hemos obtenido. ¿Qué nos hace pensar esta frase? Y quería empezar con ella cuando estaba revisando la bibliografía para realizar esta presentación. Es que todos nosotros, de una manera u otra, hemos enfrentado, hemos abrazado el cambio. Nos hemos cambiado cuando éramos niños y estábamos viviendo mucho tiempo con nuestra mamá, después empezamos a ir al colegio, en la primaria, luego pasamos a la secundaria o al middle o high school, después pasamos a la universidad, o de ahí empezamos a trabajar, en sí, múltiples etapas en nuestra vida que nos hacen cambiar, inclusive la forma de pensar, la forma de vestir, la forma de desarrollarnos dentro del mundo, y eso nos empieza a entregar resultados diferentes. ¿Por qué? Entonces es tan difícil que como personas podamos a veces cosas que sabemos que son importantes, valiosas para nosotros, cambiarlas. La nueva normalidad va a implicar que tengamos en cuenta que el virus existe. Por favor, no creamos que el virus no existe. No creamos que es una argustia del nuevo orden o del gobierno o cosas así, porque si no podemos ir a los hospitales y vamos a ver gente abarrotada buscando una solución por su salud. Es importante de que prestemos mucha atención a los momentos y a los movimientos en los cuales estamos, y lo único que se busca es de que estemos protegidos, distanciados y realizando la higiene apropiada, ya sea de nuestras manos, de nuestras caras. Lo hemos escuchado hasta más no poder. Por otro lado, van a existir o existen ya una rigurosidad en los controles. Para cada uno de ellos se va a requerir disciplina y responsabilidad para cumplirlos, así como el sentido de sociedad, ya sea a nivel macro como país o a nivel micro como compañía o como grupo humano donde deseemos estar. Podemos ser un grupo de amigos y debe haber disciplina. Podemos ser una familia y tiene que haber disciplina y responsabilidad. Y mucho más cuando hablamos en términos de salud y seguridad al intra de una compañía. No es aceptable no tener estas normas. Sin embargo, ¿qué pasa con nosotros cuando no aprendemos a convivir con la situación en la cual vivimos? Que nos implica tener más orden, más disciplina, más cuidado y así tener una adecuada protección. En múltiples aspectos de nuestra vida podremos haber identificado que ya no van a ser las cosas como antes. Y sobre eso importa mucho que metamos dentro de nuestra cabeza la componente del cambio. Muchas veces no lo vemos, muchas veces lo vemos inaudito, muchas veces pensamos que no es necesario, muchas veces inclusive nos volvemos súper renuentes que no buscamos entenderlo siquiera. Ahora, nosotros como encargados del sistema de gestión, jefe de seguridad, trabajando en aspectos de seguridad o simplemente
siendo un personal o un profesional responsable, el hecho de pensar en abrazar el cambio ahora es una ventaja competitiva. Otra cosa también que es importante es de que, como ya hemos venido hablando, es de que nosotros tomamos decisiones constantemente. Entonces, estas decisiones siempre deben de tener, ahora más que nunca, la componente de la protección y cuidado personal. Hoy más que nunca es necesario que todos nosotros estemos conscientes, nuevamente, conscientes de cualquier desplazamiento que nosotros tengamos nos puede generar un problema. Entonces, no hay nada mejor en estos días de que pensemos siempre cómo protegernos, cómo asegurar el distanciamiento social y cómo buscar las formas en las cuales nosotros podamos estar higienizando nuestras manos, que es el principal punto de contacto y de ingreso bueno, pues del virus, en caso nosotros lo podamos tener, puesto que nosotros manipulamos todo con las manos y que nosotros muchas veces nos tocamos la cara con las manos. ¿Qué cosas han cambiado en nuestra vida que ya no están más? Lo primero, en las ciudades, caminar sin mascarilla. 2, abrazarse y tener contactos. 3, estar en ambientes cerrados con muchas personas, como por ejemplo el cine, un restaurante, un concierto, comer en la misma mesa si es que nosotros no somos una familia o vivimos en un mismo lugar. Tener fiestas y reuniones sociales entre grupos grandes. Trabajar sin ver los aspectos de higiene de manos. Créanme, desde chiquitos nos han dicho que tenemos que lavarnos las manos muchas veces, sin embargo, nosotros no le hemos prestado atención hasta ahora. Y bueno, ahora sí necesitamos meternos, como les había dicho ya desde un rato, constantemente los aspectos de higiene. Abrimos un ratito micrófonos y preguntemos, ¿qué otra cosa ya que antes formaba parte de nuestra vida, por un momento o de repente por un buen tiempo, ya no están más? A ver, pensemos un poco. Cecilia, ¿me ayudas? Sí, por supuesto. Creo que ahí pueden abrir los micrófonos, el que quiera abrir micrófono, o si quieren escribirlo, con mucho gusto leo los mensajes. ¿Qué cosa ya no vamos a poder hacer? ¿O qué cosa lo vamos a hacer de manera restringida? Así es, las aglomeraciones. ¿Qué más? Interesante, las compras emocionales, el visitar los centros comerciales, el salir en las noches, el turismo. Hemos visto lo terrible que está el turismo, sobre todo para nuestros países que están tan necesitados de recibir visitantes y por ende que puedan dejar divisas. Realizar capacitaciones presenciales, no abrir, no tener ferias. En efecto, encontramos muchas cosas que son diferentes y que esa me parece importante, trabajar como antes, asistir a la iglesia, La iglesia era las escuelas, Pablo, muy importante. el ir a la escuela, Sí, en la vida nocturna, nocturna en auditorías de... Panamá. Bueno, en todas partes la vida nocturna. Yo creo que a todo el mundo nos gusta de vez en cuando darse una vuelta y juntarse con los amigos, tomarse algo o salir a comer. Sin embargo, eso hoy, y yo creo que por mucho tiempo, no está más. Entonces, ¿cómo abrazamos eso y cómo ponemos esto dentro de nuestra forma de trabajar, no? Primero pensemos sobre qué es el cambio. ¿Qué es el cambio? La palabra cambio en sí denota la acción o transición de un estado inicial a otro diferente, según se refiera a un individuo, a un objeto o a una situación. También puede referirse a la acción de sustituir. A ver, vamos a hacer como que pongamos a todos en... Listo, ahora sí, Pablo, puedes continuar.
Listo. ¿Estoy muteado? No, estoy bien. Entonces, lo que nos hace cambiar, o lo que nos mueve a cambiar, está basado en circunstancias, aprendizajes, costumbres nuevas o simplemente una decisión personal. Cada uno de nosotros se mueve para realizar una nueva acción, básicamente porque tiene una motivación, que es múltiple y está anotado aquí en la presentación. Entonces, ¿qué cosa ha pasado para que este gusanito que está aquí pueda transformarse en la mariposa que se encuentra aquí? Pasa por una transición y puede ser dolorosa, puede ser complicada, inclusive le denota vulnerabilidad, puesto que se pone en una hoja y está expuesto a múltiples vulnerabilidades y con todo apuesta, porque forma parte de su naturaleza, de transformarse en la mariposa. Cuando estábamos más pequeños, para que vean un poco de la influencia del cambio, nosotros, los seres humanos, estábamos hablando de hace 100 años, utilizábamos estos gramófonos. Luego empezamos a utilizar pues, los tocadiscos. Luego empezamos a utilizar pues, las vitrolas que se encontraban integradas, los tocadiscos juntos con la radio AM y FM. Luego teníamos los radios más pequeños, los más compactos, en las cuales empezó a introducirse inclusive el cassette. Luego teníamos pues los Discman, que venían a ser los equipos que nos ayudaban a reproducir eventualmente discos compactos. Luego estos discos compactos se transformaron en los famosos MP3. La diferencia entre uno y otro era de que los discos compactos básicos tenían solamente 16, 18 canciones. Después salieron los discos compactos que podían grabar MP3, canciones en formato MP3, en las cuales ya entraban de 120 a 150 canciones, para luego irse al MP3, que de acuerdo a la capacidad de memoria que pueda tener, tenía la forma de almacenar muchísimas más canciones. Para luego llegar finalmente a los famosos teléfonos inteligentes o smartphones, que todo el mundo lo tiene y que ahora en este teléfono pues contestamos correos, tomamos fotos, almacenamos información, inclusive podemos corregir trabajos o utilizar las hojas de cálculo y por último, también escuchar música. ¿Qué cambió? ¿Es mejor? ¿Consideramos que es mejor? Si fuera mejor, estarían totalmente desterrados los discos de vinilo. Y ustedes saben que no. Es más, están muy apreciados. Ahora cuestan muchísimo más. Encontrar un disco, ya sea de músico de los 70 o de los 80, cuesta muchísimo dinero hoy. Entonces, no significa que sea mejor, sino significa que es más adaptable a la realidad. Y es allí donde nosotros debemos abrazar y buscar entender la necesidad de participar en el cambio. El cambio siempre va a estar existente y lamentablemente no está muy visibilizado en la vida. ¿Por qué? Porque muchas veces por la forma con la cual nosotros desarrollamos nuestras actividades, empiezan a tener altos costos. Ahora, todas las empresas y todas las organizaciones están diseñadas, como ya lo habíamos dicho, a generar valor, que no es lo mismo de generar dinero. Si nosotros generamos más costos, perdemos la posibilidad de entregar buen valor a nuestros clientes, a nuestras partes interesadas, y por ende desaparecer. Por otro lado, la resistencia al cambio. Existen muchas personas que siguen pensando que son lo suficientemente expertas, son lo suficientemente clevers, son lo suficientemente capas, o como las llamen, que ya saben todo, ya lo han hecho todo, ya están listas para trabajar. Y todo lo que tenga que cambiar significa que la persona que como si fuera un insulto para ella. Una cosa muy común de nuestros pueblos es que
confundimos a la persona con su trabajo. Les cuento una experiencia. Yo tuve la oportunidad de poder estudiar en Holanda y mi profesor me decía, ustedes latinos mezclan su manera de su ser con su trabajo. Tú puedes ser una excelente persona, pero tu trabajo es muy malo. Y si yo te digo a ti que tu trabajo es muy malo, vas a pensar que yo te estoy diciendo que, tú, que tú eres malo. Entonces, ¿qué tan conscientes somos nosotros de que la persona y lo que hacemos son temas totalmente diferentes y por ende deben de manejarse como tal? Los riesgos. Hoy como tal, tenemos muchos riesgos. Entonces, cambiar una forma de trabajo sobre algo que no sabemos cómo va a ser, como por ejemplo el COVID en el SARS-CoV-2 en el ambiente, que eventualmente pueda enfermarme a mí, me genera una incertidumbre. Y esa incertidumbre tiene que ser entendida, manejada y acompañada para todas las personas. Y por último, una crisis interna de liderazgo. Como ya lo habíamos comentado, el líder muchas veces no es el jefe. Muchas veces son personas que tienen la capacidad de tener ascendencia sobre los demás y que dictan las formas de trabajo. Es increíble que existen personas que sin ser jefes, gerentes ni nada, su opinión vale mucho y que puede generar una disrupción si es que se tiene una crisis interna, si es que esta persona no entendió, si es que estas personas no están entregando el mensaje correcto, que es el que nosotros como organización queremos. ¿Las hemos identificado? ¿Estamos conscientes de quiénes son? ¿Sabemos cuál es su posición positiva, negativa o neutra frente a los esfuerzos de cambio que nuestra propia organización realiza? ¿Por qué cambiar entonces? Miren, vamos a tener nosotros siempre un ambiente interno que está dentro de la compañía, sus procesos, sus operaciones, sus interacciones, y vamos a tener el ambiente externo que vienen a hacer lo mismo, solamente que con nuestras partes interesadas externas. ¿Qué significa? Que vamos a tener trabajo con nuestros clientes, proveedores, las autoridades, quienes fueran. Como ambiente interno nos piden a nosotros, nuestros empleados y los propios gerentes y los propios accionistas, constantemente que prestemos atención a productividad, salud de las personas y asegurar la sostenibilidad o la sustentabilidad de la compañía. Entonces, ¿qué tan difícil es que se tengan estos tres componentes al mismo tiempo? Muchas veces se piensa o se ha polarizado de una manera tendenciosa que es o la salud o la productividad, cuando no es así. La salud y la productividad van de la mano. Y como nuevamente lo repito, la idea es de que nosotros, especialistas en seguridad y salud ocupacional, desarrollemos los mecanismos adecuados para que estos elementos se puedan dar. Frente al ambiente externo vamos a encontrar dos posiciones. Una, los peligros, es decir, aquellas condiciones o aquellas características de agentes que nos podrían hacer daño, como oportunidades, aquellas condiciones del entorno o aquellas condiciones del mundo exterior o de las circunstancias que nos aquejan, que podrían hacer a nosotros tener un profit, generar valor. Hay un montón de compañías al día de hoy que sí, lamentablemente han quebrado o les está yendo muy mal. Sin embargo, existen otro grupo de compañías que tuvieron la capacidad de ver lo que está sucediendo como una oportunidad y empezaron a generar mucho más dinero. Les cuento algunos casos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que empezaron a hacer sus empresas pequeñas de delivery. Es decir, le hacían unos volantitos y los entregaban a todo un barrio o se iban a los lugares donde habían personas mayores y le decían, ¿sabes qué? Yo te compro tus bienes
y a mí me pagas el delivery. Y de esa manera han podido subsistir. O aquellos, bueno, en la primera etapa, aquellos que trajeron mascarillas y todo eso, aunque lamentablemente algunos se pasaron de vivos, sí le pusieron un precio exorbitante, haciéndolos súper onerosos. Bueno, frente a ello vamos a tener entonces el pasado y el futuro. El pasado es todo lo que nosotros hemos vivido. El pasado es todo aquello que nosotros hemos experimentado y que nos constituye en el lugar donde estamos. Lo bueno, lo malo y lo feo que nos pasó, nos pone ahorita sentados conversando. Alexander Cabey, caballero, a ver, cuéntenos, levantando la mano. Alexander. Puedes escribir, Alexander, está abierto el chat para que escribas todas las consultas. Sí, si ustedes desean hacer una consulta, les pedimos por favor que lo escriban en el chat, de tal manera que nosotros lo podamos leer y contestarlo inmediatamente, si es que no tienen acceso al micrófono o pasa algo al respecto, ¿sí? Entonces, tenemos un ambiente externo que nos pide algo, un ambiente externo en la cual existen peligros y oportunidades. Y asimismo, tenemos una historia personal y una historia organizacional, que es el pasado hasta hoy. O sea, hace 5 minutos era el pasado, ya se constituyó el pasado. Y tenemos también el futuro, que es lo que nosotros pensamos que podría ser. Sin embargo, muchas veces no lo es. Vamos a ver. Aquí. Justo hoy dejaron un volante en el parabrisas de mi auto y dudé mucho tomarla en que el virus puede estar en el papel. De eso podemos hablar luego. Miren, frente a esto entonces vamos a empezar primero para hacer un cambio del pasado al futuro, la negación. No, ¿para qué? ¿Por qué? Si yo ya lo pensé, si yo siempre lo hemos venido haciendo así, que no es necesario hacer un cambio y voy a salir de mi zona de confort y todas las excusas que ustedes puedan pensar para luego venirse a la resistencia. No queremos, no es necesario, no. Vamos a hacerlo de la misma forma. Y la gente se empieza a levantar inclusive con el fin de que no exista el cambio. Luego de pasar por la resistencia, vamos a pasar por la exploración, que es la curiosidad. Oye, ¿y si lo que nos dicen verdaderamente funciona? ¿Y si lo que nos dicen verdaderamente tiene sentido? ¿Y si lo que nos dicen verdaderamente podría ayudarnos para hacer algo mejor o diferente? ¿Qué personas tienen esa actitud? ¿Qué personas tienen esa capacidad de poder salir a explorar y decir, al menos, vamos a ver? Pablo tiene un comentario, disculpa, que dice, lo he hecho así desde 1970 y ha funcionado, es común. Así es. Lo que dice Miguel de la Cruz es cierto. Sin embargo, a esa persona que lo viene haciendo desde 1970, estoy convencido que por lo menos hace un par de años cambió de celular. Y por lo menos hace 3 años cambió de ropa. Y por lo menos hace 5 años cambió de estado civil. Entonces, no es tan congruente. Y si nosotros le empezamos a decir, sí, ok, desde hace tiempo has hecho, pero has cambiado tantas cosas, qué cosa te hace pensar que tantas cosas en tu vida han cambiado, pero tú no? ¿Tiene sentido? Ahora, la idea es explicárselo con caridad, con la idea de que las personas razonen y que puedan salir de la negación a la resistencia a la exploración y al compromiso. ¿Qué cosa tendría que pasar para que unas personas se encuentren en estas dos partes, pasen a estas dos partes de la derecha? Voy a poner aquí mi laser pointer. Tienes otro mensaje de Roger. Dice que muchas personas le temen a los cambios porque cambiar significa, en sentido metafórico, morir y empezar de nuevo. Qué interesante metáfora. ¿Cuál es la diferencia entre el ser
lo que me constituye como soy, y el ego. Y de eso vamos a hablar un poquito. El morir implica de que tu ego, todo lo que tú has construido en tu vida, en algún momento va a tener que cambiar. A todos nos pasa, caballeros, damas y caballeros. ¿Por qué? Porque nuevamente, ya hicimos el ejemplo. Yo salí de la universidad y ya no actúo como universitario. Yo salí, por ejemplo, salí de mi país, y me vine a otro país, y las costumbres que yo tenía en mi país no son las mismas que las de acá. Entonces, he tenido a lo largo de los años que he venido viviendo aquí a aprenderlas y a respetarlas. Entonces, sí, pues en mi país puedo yo tener todos los títulos que haya querido tener, pero aquí tenía que construir algo nuevo. Entonces, eso hay que entenderlo. O hay un montón de personas hoy que dicen, no, no hay trabajo, no hay trabajo, pero sí hay trabajo. Solamente que no hay trabajo en lo que yo quiero hacer. Créanme que hay un montón de necesidades, solamente que necesita, como muy bien lo dijeron, morir para volver a nacer. Morir de la resistencia para nacer a la exploración. Dejar de ser la oruguita tal vez que éramos para pasar a la exploración y luego al compromiso. Entonces, como les habíamos puesto aquí unos ejemplos, pensando por la parte de negación, para la parte luego de la resistencia, luego la parte de la exploración y por último la oportunidad. Ahora, algo que es importante es de que de la parte de aquí hacia aquí tiene que haber un elemento importante y ese elemento es la confianza. ¿Cómo yo voy a generar un cambio? Cuando la gente confía en mí. Si yo soy una persona de seguridad y la gente no confía en mí, pues no me van, como dicen, a prestar ropa. No me van a hacer caso. Y al contrario, van a desconfiar de las cosas que yo digo. Esa es la razón por la cual nosotros como encargados o responsables o trabajadores de seguridad debemos de ser muy cuidadosos con nuestra reputación. ¿Cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es estar atrás de las personas persiguiéndolas para que se pongan su EPP o asesorarlas para que puedan tener un trabajo seguro. Si nosotros nos paramos en diferentes parámetros, con estos diferentes parámetros, nuestra vida, por ende, nuestra forma de trabajar y por ende, nuestra forma de acercarnos a nuestras personas, sobre todo para aspectos de cambios, van a ser diferentes. Preguntas. ¿Cuáles son las principales dificultades que encontramos con respecto a la resistencia al cambio? Aquí abrimos micrófonos o escribimos un ratito más. La idea de este día es de que nosotros tengamos una conversación. No es mi intención de que yo sea el único que hable, sino la idea es de que podamos enriquecernos todos. A ver, ¿qué tenemos en los chats? No estar de acuerdo, factores culturales y educativos, miedos, inseguridad, enfrentarse a lo desconocido, temor al fracaso. Esa parte es importante, falta de confianza en ti mismo. Ahora, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer para que podamos motivar todo esto? Las personas, todo esto que ustedes me están diciendo, apego a lo de siempre, miedo a tomar retos, no atreverse, no querer experimentar, todos estos puntos son ciertos. Ahora, ¿qué tan conscientes somos nosotros como profesionales de asegurarnos de que todas estas barreras se rompen? ¿Por qué cuesta tanto cambiar? Incertidumbre, temor, desconfianza, tensión, ansiedad, desinformación. Podemos nosotros, así de manera rápida, ver que el hecho de que yo no sepa cómo va a ser el futuro me va a ayudar a tener incertidumbre. Me va a ayudar a no procesar
los eventos que pasan hoy, porque estoy pensando en un futuro que aún no existe. Un ejemplo, nosotros estamos pensando en cómo va a ser mi Navidad cuando ni siquiera estamos terminando julio. El tema del temor, por ejemplo, no, ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Me voy a enfermar? ¿No me voy a enfermar? Desconfianza. No, lo que está haciendo la compañía es buscarnos algo con el fin de que nos puedan echar. Tensión, de que existan rencillas o peleas entre las personas. Ansiedad, el hecho de que yo me desespere por no entender una situación. Y desinformación, el hecho de que simplemente no entienda qué pasa con el COVID. Hay muchas personas que no entienden qué pasa. Entonces, sobre ello, radica que tengamos un problema muy grande, puesto que si yo no sé qué es el COVID, si yo no sé cómo se combate, si yo no sé cuáles son las medidas de seguridad y sobre todo por qué se ponen estas medidas, pues difícilmente vamos a poder lograr algo, generar confianza. Tienes un comentario, Pablo, que ¿Sí? lo que pasa es que no sabemos manejar nuestras emociones y nos autosaboteamos. El autosab El hecho de no aprender a manejar nuestras emociones y autosabotearnos, es importante que nosotros, como profesionales, primero lo identifiquemos nuevamente en nosotros, para que nosotros podamos aprender y cuando manejemos un equipo de personas, saber exactamente qué realizar. ¿Cómo identificar una persona que se autosabotea? ¿Cómo identificar una persona que no maneje sus emociones? Simplemente acompañándola. Para eso existe ayuda profesional. Tenemos nosotros los psicólogos en prevención de riesgos, las personas dedicadas a la salud, a los efectos psicosociales, a la salud mental. Y no estamos hablando de que la gente se volvió loca, sino simplemente es un estado totalmente natural, puesto que estoy acostumbrado a vivir de una forma y de pronto, de la noche a la mañana, este tema cambió. Entonces, todo cambio, por técnico que sea, va a generar siempre fricciones, incomprensiones, cambios de hábitos y temores. Entonces, yo puedo diseñar un plan de cambio. Yo puedo diseñar el protocolo del COVID, puedo decir, a partir de ahora vamos a tener 2 metros cuadrados, yo puedo decir que las luces van a estar de esta forma, que voy a colocar unos pediluvios en las puertas. Hacer eso es bien bonito, es bien simpático. Ahora, hacerle entender a las personas cómo son, eso es lo difícil. Y lo peor de todo es de que genere problemas. Un ejemplo, se dice de que los vehículos tienen que ir al 50% de la capacidad. Ok, ¿cómo haces ese 50%? ¿Por grupos de trabajo o por áreas donde la gente vive? Uno. Dos, si estás bajando la ocupancia de los vehículos al 50%, en el caso de las empresas que tienen camerino, ¿cómo lo hacen? También al 50%, eso implicaría tener 2 o 3 horarios de ingreso. De repente 7:30, 8 y 8:30. Ya. ¿Quién entra a las 7:30? ¿Tú? ¿Yo? ¿Él? ¿Quién? ¿Por qué yo? ¿Por qué tendría que entrar a las 7:30? ¿Por qué no entras tú? Y así sucesivamente van a salir un montón de problemas. Les cuento que a mí me tocó esta parte en la implementación de la compañía donde estoy trabajando y salían unas preguntas súper inusitadas que cuando estuvimos en la primera parte del diseño del cambio no la vimos. Y es re importante de que las personas puedan entenderlas y sobre todo acompañarlas, dar la cara. Es parte del liderazgo en las cuales nosotros podamos decir, no sé, vamos a pensarla, vamos a desarrollarla, vamos a implementarla. Dame una hora o dame un día y volveré con la respuesta apropiada. Nos compartan a María de que en estos momentos debemos ser empáticos y salir de nuestra zona de confort. La resistencia al cambio, por favor, es comprensible, es esperable.
Nunca pretendan que un cambio va a realizarse de manera fácil, en la cual todo el mundo entiende y dirá, sí, estamos comprometidos con él. Eso no pasa en las organizaciones reales. No es de que la gente sea mala, no es de que sea mala suerte, no es una desgracia divina, la gente no es porque sea tonta, porque sea egoísta, porque sea recelosa, porque sea mala. No es porque los encargados que realizan estas cosas no están despersonalizados y no lo han hecho realizado pensado en las personas. No es así. Es simplemente por todas las razones que ustedes lo han dicho. Simplemente porque no se tiene la capacidad de pensarlo, de avanzarlo y por último, de abrazarlo. Pensemos un ratito. ¿Cuál es un cambio difícil en nuestras vidas? Puede ser, por ejemplo, vivir solo. Otro cambio difícil es hoy día mismo, el usar la mascarilla. Usar la mascarilla, inclusive salen muchísimas noticias falsas en las cuales empiezan a exacerbar a las personas y por ende las ponen nerviosas. No, que las máscaras existen porque nos ponen, nos va a generar anoxia y al generar anoxia nos están matando. Hay sustancias milagrosas que empiezan a curarnos y que la Organización Mundial de la Salud está en contra nuestra porque nos quieren matar. Algunas cosas son, como quien dice, esperables, pero algunas cosas no deben de ser tolerables, como las personas que deliberadamente meten miedo con el fin de poder sacar alguna ventaja económica o de renombre. Fíjense la imagen del caballero que está allí. ¿Qué es más fácil? ¿Creerse el cuento que va a ser gordo por siempre? ¿O meterse en la cabeza bien que si es constante y es disciplinado, eventualmente va a llegar a tener el peso que él desee? ¿Qué tan fácil puede ser? Fácil no va a ser. ¿Fácil? No. Va a tener muchos momentos de ansiedad, va a tener muchos momentos en los cuales se va a complicar su vida, va a tener muchísimos elementos en los cuales se va a dar por vencido, sin embargo, va a ser su constancia y su disciplina lo que eventualmente lo va a llevar a donde quiera estar. Como dice, ¿no? No es fácil cambiar los hábitos. Y eso nosotros como personal o profesionales de lo relacionado a seguridad y salud ocupacional es importante. Entender que no es fácil, entender que estamos ubicados en una posición que debemos hacerle, ser empáticos, como muy bien lo dijeron ustedes, y acercarnos a las personas desde esa posición. Doctor, yo sé que es difícil, pero con todo hay que hacerlo. Siempre nosotros tenemos también la posibilidad de pensar que las cosas van a funcionar o no. Entonces hay personas que van a ver de repente el vaso medio vacío y hay otras personas que van a ver el vaso medio lleno. Y muchas veces se va a decir de que no, esto no va a funcionar, esto nunca ha funcionado, estos señores están despersonalizados o desencarnados con las cosas que se tienen que hacer. El hecho de que personas puedan pensar que existe un interés creado, como lo hemos escuchado en todas partes. Y por último, lo que les estaba comentando, que se han buscado realizar otra clase de cambios y se ha engañado a las personas, se ha generado desconfianza. No hay peor cosa que una compañía no sea transparente. No hay peor cosa que nosotros tengamos una reputación de no generar confianza. Entonces, si nosotros no generamos confianza, como les había dicho desde el inicio, no estamos generando valor en nuestra organización. Y si no generamos valor, simplemente no estamos cumpliendo con los objetivos y eventualmente podríamos ser, inclusive, ser eliminados de la organización, del sistema, puesto que no servimos. Ok, te leo dos mensajes, Pablo, que tienes acá.
Ok. De Juana, no va a ser fácil el bajar de peso, pero la disciplina es muy importante y la motivación que tenga a su lado, muy cierto. Y Adriana también nos comenta que un cambio significativo y que ha afectado a los más pequeños es que el hecho de tener una educación diferente a lo acostumbrado. O sea, me imagino que por ahora recibir las clases de modo virtual o como sea en el país, ya no asistir a las escuelas, supongo. Ok. Es que eso es cierto, ¿no? Ahora, ¿qué tan disponibles estamos como para hacerlo, ¿no? ¿Qué tan abiertos estamos como para que las cosas puedan suceder? Ahí está el detalle, ahí está el desafío, sobre todo. Pregunta, ¿cómo le demuestras a una persona que adoptar las medidas frente al COVID le conviene? ¿Cómo? Es una pregunta como para todos. Porque al final todo radica en una conveniencia. Y allí está el detalle para mí de poder acompañar a las personas en la gestión del cambio. ¿Cómo le convenzo a este trabajador que utilice su máscara expresándole que le conviene utilizarla? Preguntas. Muy bien, con hechos, ¿sí? ¿Cómo con hechos, Juana Guevara? Explícate un poquito más. ¿Cómo nosotros, todos nosotros, podemos decirle a una persona, ¿sabes qué? El hecho de que tú cambies tu actitud, el hecho de que tú cambies tu manera de trabajar, el hecho de que entiendas estas medidas que te acabo de explicar y que las hemos diseñado para ti, te pueden ayudar a que puedes funcionar. Zuleima, el hecho de que le digas que debe de ser responsable no implica una conveniencia para la persona. Sin embargo, lo que dice Alejandro, sí, porque le garantizará su salud. El hecho de garantizarle su salud, el hecho de que la persona piense por un ratito, oye, ¿sabes qué? Te vamos a mostrar una foto de los hospitales, ¿cómo están? Y mira, a mí no me gustaría que tú estés así. A mí no me gustaría que pases por esto. Como muy bien dicen aquí, con consecuencias estadísticas, la debida docencia constante, con capacitación. Ahora, ok, la capacitación, solamente que seamos un poco más explícitos con la capacitación. ¿Qué le diría? ¿Cómo le demuestro? Llevándola a la gente a un hospital o viendo videos de cómo la gente está, que ahorita vamos a ver unos videos, unas fotos que puse por aquí. Todos los temores de los trabajadores van a ser siempre comprensivos, ¿no? ¿Qué cosa me va a dañar a mí? ¿Qué cosa va a cambiar conmigo? ¿Qué cosa me va a pasar a mí? No a las personas, no al mundo, no a la organización, no al país, no no, a mí en primera persona. Allí está el principal problema y desafío que las personas como nosotros, que estamos encargados de los sistemas de gestión, debemos de enfocarnos. ¿Cómo le encuentro aquello que le convenga, no al mundo, sino a las personas en primera persona? A ti. ¿Cómo a ti te va a ayudar? ¿Cómo a ti te va a mejorar? ¿Cómo a ti? Olvidémonos de hablar, sí, señores, para que todos estemos bien. El criterio de las masas bajo estos criterios, bajo estos elementos no funciona, porque siempre se va a hablar como, miren, cada una de las preguntas. Perderé primera persona, voy primera persona, me van primera persona, van a alterar mi trabajosamente logradas, mi primera persona. ¿Qué reglas de juego formales e informales me van a cambiar? No es un tema de grupo, no es un tema de equipos, no es un tema de país, no es un tema de mundo, es un tema de persona única. Por eso que todas las iniciativas, por ejemplo, del cambio climático,
no han calado como han debido de calar, porque se habla del mundo, se habla de algo que sí, que muy grande, muy etéreo, que tiene muy poca capacidad de ser tangible. Pero si me tocan mi trabajo, si me tocan mis ingresos, si me tocan mi familia, si me tocan a mí, ahí, salto y me pongo nervioso. Me pongo con problemas, entonces puedo tener muchísimas situaciones que al final me genere un problema y que no tenga cómo eventualmente enfrentarlo. Por ello que todos los mensajes y todas las comunicaciones no se hacen, señores, para todos, no es, señores, para ti, para ti, para ti, para ti y para ti. Y escuchar a las personas en primera persona con la única razón de poder resolver sus necesidades y expectativas. Ahora, cuando hablamos nosotros de cambio, también estamos hablando de aspectos culturales. ¿Qué cosa es la cultura? Bien acotadito, viene a ser la forma de hacer las cosas. Cómo nos vestimos, cómo conversamos, cómo conducimos, cómo trabajamos, cómo saludamos, cómo nos enojamos. Y todos esos aspectos vienen a ser la cultura, los aspectos culturales. La cultura viene a ser en estricto rigor una colección de comportamientos. Y si nosotros acotamos la cultura a la organización, viene a ser cómo nosotros trabajamos, cómo nosotros desarrollamos nuestras actividades en el trabajo. 3 características. 1, nos identifica. Número 2, genera un patrón. Y número 3, en múltiples ocasiones nos genera orgullo. Entonces, bajo estas características, a nosotros nos debe tener o nos debe prestar la atención necesaria para promover aquellos comportamientos que nosotros queremos que la gente tenga y los comportamientos que no queramos también deprimirlos. ¿Qué cosa le hace a esta persona que está aquí que pueda realizar su trabajo de esta forma? Las culturas, y ahora, como les había dicho, nos circunscribiendo la cultura organizacional, que siempre hablamos de la cultura organizacional, de la dificultad de cambiar la cultura, de las culturas tienen muchas características y tienen rasgos. Ok, ¿a qué nos referimos con los aspectos de cultura? ¿A qué nos referimos con estos puntos? Algunos rasgos, por ejemplo, negativos, ¿no? Que cuando los compromisos a veces no se cumplen, cuando las promesas no son buenas, cuando las reuniones empiezan entre las 9:30 y 10:15, y la gente empieza a irse entre las 10:15 y 11:30, y no quedó nada claro, cuando existe una hiperjerarquización, cuando todo tiene que hacerse por el canal correspondiente, cuando estamos burocratizados, cuando proponer cambios es mal visto, y cuando la comunicación no fluye de manera negativa. Y como cambio positivo, como rasgos culturales positivos, cuando las promesas son claras, nítidas, los compromisos se entienden, cuando la gente cumple el tema de llegar a la hora, cuando las conversaciones informales son validadas, cuando lo más importante es hacer las cosas bien, cuando se busca proponer cambios y se recibe sobre todo la información de los jóvenes y se considera normal, natural, informarse sobre las distintas actividades a las personas. Les cuento un caso. Hace un tiempo trabajaba en una compañía holandesa, donde trabajaba en Holanda, y esta compañía fue fusionada se formó por la fusión de 2 compañías. La primera compañía era una compañía formal, una compañía donde la gente hacía las cosas súper jerarquizadas, donde tú no podías hablarle al presidente ni a los gerentes, y tenías a la otra compañía, que era una compañía tipo, como estas modernas que son súper light, donde todo el mundo va vestido como quiera, de que la gente se saluda y el presidente se va a jugar fulbito con la gente,
como si nada. Y cuando juntaron a las compañías, tuvimos un choque cultural muy grande. Tanto así que cuando formaban los equipos se generaban muchas fricciones. Y estas fricciones nos hacían perder competitividad por nosotros mismos. Un día el CEO de la compañía se dio cuenta de esta situación y dijo, señores, a partir de ahora somos una nueva compañía. Olvídense de Pahut, olvídense de Pan Omegen, somos Bopac. Trabajemos sobre esto y saquemos lo mejor de los dos mundos con el fin de poder entregarle la información y los procesos a nuestras partes interesadas y por ende producir valor. Hay unos comportamientos que nos cuestan, ¿no? ¿Por qué usar mascarillas si son incómodas? ¿Cómo voy a dejar de ver a mis papás? A mí me gusta tomarme mis tragos con mis amigos. No es posible salir de mi casa. Esto es un secuestro del gobierno. Miren esa foto que está aquí. Esta foto que está aquí es una foto que es en pleno COVID, en plena pandemia. Ustedes pueden ver inclusive las máscaras, la gente está utilizando máscaras. En Perú se hizo el retiro de los fondos de pensiones para que la gente pueda eventualmente paliar la situación que está pasando. Y en una región del país, lo primero que hicieron fue irse a comprar cerveza. Tanta fue la cantidad de cerveza que fueron a adquirir que se acabó. Y estuvieron haciendo estas colas que estoy mostrando en esta foto con el fin de poder esperar a los camiones repartidores y poder eventualmente comprar la cerveza que ellos necesitan como parte de su actividad en el COVID. Ojo, estos señores no venden cerveza. Estos señores la buscaban tener para que en su casa puedan eventualmente tomarlas en caso de que tengan sed. Un comportamiento que cuesta pensarlo, un comportamiento que cuesta quitar. O sea, lamentablemente muchas de estas personas fueron las mismas personas que meses después estuvieron haciendo colas para conseguir una botella de oxígeno. O sea, lo que teníamos así se transformó en esto. Y esta es la situación de no haber entendido de que lo del COVID es importante. Lo del distanciamiento social nos conviene, me conviene, en primera persona, me conviene. Porque si no, no vamos a tener esta forma. Como tenemos el hospital, en las cuales las personas se encuentran, no hay camas, no hay camas, no hay unidades de cuidados intensivos, entonces, si ustedes pueden ver, se encuentran los balones de oxígeno con cadenas, es decir, que han prehecho este lugar con el fin de poder poner a personas y que puedan recibir el oxígeno que necesitan para que puedan seguir aferrándose a la vida. ¿Queremos vivir así? Queremos que las personas, que tú, y eso es lo que yo le diría a una persona, ¿tú quieres estar así? Es porque a ti te conviene, por favor, toma los riesgos, las cosas que nosotros tengamos que le estamos ofreciendo. Entonces, ¿qué hacer? Primero, la búsqueda de tener un diagnóstico claro, un diagnóstico importante de cuáles son las situaciones en las cuales estamos viviendo hoy, cómo están funcionando, cómo piensan las personas, quiénes son los líderes natos, quiénes son los líderes positivos, con qué personas podemos contar, cuánto de dinero vamos a poder utilizar, qué plataformas tenemos para comunicar y cómo generamos confianza si es que en algún momento se rompió. Y los objetivos finales deben de ser súper claros. Yo quiero que no haya ninguna persona infectada en mi instalación. Yo no quiero ninguna persona que sea de mi instalación que se infecte. Lamentablemente no podemos controlar lo que las personas hagan cuando salen del trabajo, pero sí podemos controlar lo que pasa adentro. Entonces, una cosa es que venga una persona que se infecte y que eventualmente salga su prueba positiva, y otra cosa de que esa persona, al entrar a la oficina,
o a la organización infecte a la mitad de los trabajadores. Son dos cosas diferentes. Una cosa es un caso puntual, el otro caso es un brote. Luego tenemos la planificación, ¿no? Ver sobre todo los recursos que vamos a necesitar y poder notificarlos correctamente, informarles sobre los objetivos del mismo. No hay nada más importante de que la gente entienda que estemos todos en la misma página. Y al estar en la misma página, trabajar con, primero, eliminando aquellos casos o aquellas situaciones en las cuales puedan existir fricciones. Conversando se entiende la gente, me decía mi jefe en algún momento. Entonces, este es el momento en el cual poder formar un grupo poderoso, consciente, muy bien formado, que nos ayude a poder extender la palabra y ejercer apropiadamente el cambio. Y la ejecución, que viene a ser llevar a cabo las actividades planificadas previamente. Y, ojo, la empatía, es decir, estamos hablando que la flexibilidad y el control son importantísimos cuando vamos a empezar a hacer los cambios. Tener una razón coherente cuando le digamos a una persona que va a entrar media hora antes o media hora después. Ser coherentes y ser flexibles y empáticos cuando le pidamos a una persona que haga trabajo remoto y que ya no vaya a la oficina. Hay que ser súper claros y súper acompañantes cuando tengamos que decirle a una persona que ya no va a trabajar con su compadre, porque tenemos que ampliar los ambientes de trabajo, entonces ya no vamos a poder trabajar con la misma distancia con la cual teníamos, por un lado, o que ya no vas a poder comer con tu grupo de amigos, sino vas a tener que comer solo. Cosas así por el estilo tienen que ser acompañadas de una manera apropiada. Normalmente entonces los cambios los vamos a meter de esta forma, ¿no? Levantamos información, analizamos, tenemos un consenso, la visión inicial de los cambios para luego tener una estrategia de cómo nosotros vamos a explicarlo, diseñar el plan preliminar, tener el consenso sobre el plan preliminar, que esto es importante, luego organizarnos, diseñar el plan detallado, diseñar, importantísimo, el plan de comunicación, para luego la construcción e implementación. Ojo, primero se comunica y después se construye e implementa, para luego entrenar, tener marchas blancas, tener prácticas y manuales, para luego tener la evaluación preliminar del impacto, por último, el mejoramiento continuo y terminar con la evaluación final del impacto. Nosotros no podemos hacer un plan o un cambio cuando involucramos a personas de una manera alegre, como si simplemente es apretar un botón. Todos los riesgos y todas las oportunidades y todas las amenazas que puedan haber frente a esta implementación tienen que ser abordadas apropiadamente y el cambio tiene que ser comunicado a todas las personas. Es más, si es posible, sacarle la firma a todos y en la cual las personas hayan entendido fehacientemente lo que nosotros hemos querido hacer. Otra cosa, ¿sí? Ahí por leer, si gustas, con mucho gusto te los leo. Sí, por favor. Falta de conciencia frente a la pandemia, lamentable este comportamiento de la vieja normalidad, esta es la realidad de nuestros países. También nos dicen que hay que cambiar las mentalidades, culturizar a las personas ante la nueva modalidad de normalidad de vida. El tema anterior que habías tocado. Así es. Puede ser lamentable, sí, pero con todo es entendible. Por favor, no satanicemos la cultura de nuestros pueblos, porque es lo que hay. Si fuéramos, no sé, pues, o sea, en Italia hace 2 meses, 3 meses, el epicentro de todo esto. Si nosotros vemos las cosas que pasaron en Francia, si nosotros vemos las cosas que pasan hoy en Estados Unidos, entonces, no es decir, ay, ¿cómo qué incultos somos? No, es decir, es lo que hay. Es lo que hay. Entonces, con lo que hay que trabajar y hay que desarrollar.
Y circunstancialmente, siempre vamos a tener las tres componentes, ¿no? Él no sabe, él no puede y él no quiere. Si no sabe, le enseño. Si no puede, le ayudo. Y si no quiere, pues lo invitaré a que pueda cumplir sus objetivos de vida en otro lugar. Eso es la ley de la vida en temas de seguridad y salud. Y cuando tengamos que hacer cambios, tengamos siempre este punto bien claro. Otra cosa que es importante es que cuando empecemos a desarrollar los cambios, tenemos que asegurarnos también de que la gente sepa qué cosa se ha logrado. Por medio de la implementación del cambio, gracias a ello, hemos podido, por ejemplo, evitar que muchas personas se puedan infectar dentro de nuestra operación. Hemos podido asegurar en entregarle los productos que le debíamos a nuestros clientes, que hemos seguido avanzando con los proyectos, de repente un poco más lento, un poco más escabroso el camino, pero hemos seguido funcionando. Nos ha puesto disponible frente a los clientes y de esa manera hemos podido conseguir algunos contratos de la competencia que no pudo estar en la capacidad de poder estar con nosotros. Y esos pequeños logros tienen que ser acompañados con conversación y retroalimentación, que al final nos ayudan a fortalecer y generar confianza con la espiral del cambio. Recordemos, la gestión del cambio requiere de una dosis significativa de tiempo, persistencia, comunicación, liderazgo, cooperación y visión. Si nosotros estamos hablando de que nuestra gente no sé, como decimos, le tengo la lamentable noticia de que formamos parte de ese pueblo. Yo formo parte del pueblo peruano, yo soy peruano. Y sí, pues, así es la gente, así es mi gente. Y mi trabajo, mi misión en el mundo es trabajar para que las personas puedan entender este mensaje que les estoy dando y poder elevar o entregar a las personas que quieran escuchar herramientas para que eventualmente puedan mejorar. Si cambia una persona, el trabajo valió la pena. Entonces, cada uno de nosotros les pedimos que nos volvamos agentes de cambio, agentes que busquen entregar su energía con el fin de que la gente pueda cambiar. Y allí, con nuevamente persistencia, comunicación, cooperación, visión, liderazgo, desde dentro de nuestros pueblos generar el cambio tan anhelado que esperamos. ¿Cómo convences a una persona en una empresa que deba cambiar sus hábitos de trabajo con el fin de asegurar su integridad y su vida? Vamos a ver los comentarios. Debemos ser ejemplos, seamos líderes transformadores. Así es. Reconocer a los trabajadores, auparlos o aplaudirlos, ser empáticos, obvio. Jóvenes lo tienen muy claro, de verdad que me alegra mucho de que nosotros seamos claros todos estos puntos. La manera de convencer a una persona en una empresa que deba cambiar sus hábitos es simplemente nuevamente mostrándole su conveniencia en primera persona. Errores en la implementación de la gestión del cambio. Número 1, no invertir el tiempo necesario para generar suficiente convicción, porque esto de aquí nos ayuda a que la oposición pasiva se reorganice. Imagínense que ustedes vayan a un restaurante por años y de pronto, y que encuentren, o que siempre hayan sido atendidos por una mesera, cuando de pronto se encuentran con este robot. ¿Ustedes se sentirían cómodos? Si es que nosotros no le dijimos a los comensales, ¿saben qué, señores? A las meseras las hemos abierto un nuevo restaurante y las meseras se han convertido en gerentes y ahora vamos a tener estos robots. ¿Qué pensaría esta persona si es que antes había una persona que la atendía y ahora tiene un robot? Yo podría decir, no, que esta empresa que es mala, que cómo es posible que le quiten trabajo a la gente y todo lo demás. Ello permite la reorganización de la oposición pasiva, porque la gente cuando tiene una posición
Y cuando hablo de oposición pasiva significa de los típicos, ¿qué cosa vas a hacer para oponerte? No es que te vayan a decir, no, no me aparece, sino qué cosa vas a hacer para oponerte. 2. No invertir el tiempo suficiente en agrandar tu coalición por el cambio. ¿Qué tanto nosotros formamos un equipo contra a favor del cambio? ¿Qué tanto nosotros, cuántas personas tenemos que venderle primero que lo que tenemos que hacer vale la pena, que lo que tenemos que hacer importa, y sumarlos para que nos ayuden a que puedan ser también agentes de cambio? Las únicas operaciones que sirven ahora son sumar y multiplicar. No me importa en ningún momento restar, dividir, formar grupos. Bajo la unidad de nuestra organización debemos de movernos a cambiar, como a veces nos muestran a veces los neozelandeses y hacen su danza del haka. Tercer error frecuente: no generar una visión seductora, una visión que te haga sentirte orgulloso de lo que haces. Hay una frase muy grande para los constructores: ¿movemos ladrillos o construimos grandes cosas? Yo puedo sentirme un miserable eh, albañil o constructor, o puedo sentirme parte de un gran equipo que construye edificios como en Panamá, pues el edificio del Tornillo. Yo puedo haber sido un constructor y digo, yo fui parte del equipo de trabajo que construyó ese majestuoso edificio. Es la misma, somos parte del mismo equipo. Pero si el líder, nosotros, no generamos la visión de la importancia del cambio, podemos seguir trabajando con personas que siguen minimizando su gestión, minimizando su trabajo, en vez de ensalzarlo como parte de algo muy grande que va a dejar un legado para el futuro. Comunicar, difundir y discutir poco la nueva visión de futuro, es decir, que estemos hablando y no seamos coherentes, es decir, yo digo una cosa, pero hacemos otra. No atreverse el día de. Cuando hablamos de no atreverse el día de, estamos hablando de aquellas personas que a veces vamos a tener que enfrentarnos. Créanme, cualquier persona que ha realizado una acción de liderazgo ha tenido que enfrentarse a alguna persona que juega en contra del equipo. Entonces, podemos ser al inicio muy gentiles, muy chéveres y ayudar que todo el mundo, como dice, se suba al barco. Pero va a haber un momento en el cual existe un líder negativo y que tenga que enfrentármelo. Entonces, va a ser el momento en el cual tenga que jugar con inteligencia, con astucia, pero con firmeza frente a esta persona. Si no lo hacemos, perdimos. Si no nos enfrentamos a los pseudo líderes negativos, perdemos. O sea, vamos a encontrar pseudo líderes en, no sé, pues, en algunos sindicatos malos, dentro de la compañía, personas que están a favor, en contra de nuestra gestión, personas que no trabajan alineados con las cosas que estamos buscando en el mismo trabajo. Y lo único que nos queda es enfrentarnos. En Chile tiene una frase que se dice, por la razón o por la fuerza. Yo puedo entregarte toda la información, yo puedo asegurarte que tengas todo lo que necesitas, yo puedo desarrollar los mejores planes, pero si tú no quieres, pues te la vas a ver conmigo porque yo tengo la autoridad para poder hacértelo entender. Error 6. No planear la aparición sistemática y suma de todas las partes interesadas. El cambio no es una ballena, somos muchos delfines que nadan en la misma dirección. Y muchos de estos delfines, muchas de estas personas, pueden ser modestos cambios en formas de trabajo. Aquí hay un tema importante. Si ustedes se acuerdan de esta persona que está aquí, de repente no se acuerdan de esta persona que está aquí, pero sí se acuerdan de esta película, o de al menos de Leonidas y su grupo de espartanos.
Cuenta la leyenda de que esta persona que estaba aquí quería formar parte del el ejército de los espartanos. Y Leónidas, miren cómo pues todos marcados, musculosos y fornidos, pues si tú lo ves aquí a este chato y jorobado, o sea, lo rechazan, porque oye, compadre, tú no estás al nivel de nuestra gentita, pues nosotros somos otro nivel, pues tú no puedes estar con nosotros. Y fue este chato, feo, que se jugó en contra y que eventualmente causó el fin del imperio espartano, puesto que él le dio las pistas a Jerjes, porque lo único que quería era usar un uniforme. No lo sumó dentro de la organización, no lo sumó dentro del cambio. Entonces, eventualmente perdió. Otro punto, no dejarse vencer por la cotidianeidad. Ojo, lo urgente siempre es más urgente que lo importante. Cuando estamos hablando de urgente e importante, muchas veces se mezclan los criterios. Lo importante es algo que tiene que hacerse sí o sí. Perdón, lo importante es algo que tiene que hacerse sí o sí, y lo urgente es algo que tiene que hacerse ya. Existen matices entre urgente, no urgente, importante, urgente, no importante, y bueno, nosotros lo vamos a hablar en la próxima semana. Eh, Vayan inscribiéndose luego de la conferencia, en la cual hablaremos sobre temas de auditoría. Si no le dedicamos el tiempo y organización especial a todo lo que estamos haciendo, no va a ocurrir. Esto de aquí requiere seguimiento, y seguimiento constante y verificar que lo que hagamos funciona. Por último, la medición. Pongamos los resultados claros, pongamos resultados que la gente los pueda apreciar y que verdaderamente los puedan sentir como suyos. Olvídense de las reuniones, actividades, discursos, palabras bonitas, es resultados, ¿qué funciona? Si mi plan funcionó, pues lo expongo, lo hablo. Y si antes de iniciar el plan yo digo, yo quiero que todos nosotros no nos contagiemos dentro de la compañía y yo te voy a capacitar a ti y te voy a acompañar para que realices tu trabajo de una manera segura, sana y productiva. Además, te voy a entregar alineamientos para que cuando vayas a tu casa, tú puedas cuidarte desde allá. Yo no tengo poder para entrar a tu casa, no tengo poder para trabajar sobre ella, pero sí tengo la capacidad de poder enseñarte y poder motivarte. ¿Cómo gestionar entonces? Primero, tener una idea clara, definir la estrategia, cómo nosotros vamos a guiarla y todas van a tener pros y contras. La idea es de elegir apropiadamente la que yo necesito o le hace sentido a mi compañía. Por último, y como conclusiones, los grandes cambios organizacionales toman más tiempo de lo previsto, pero requieren más persistencia y paciencia dentro de lo previsto. Consumen energía, no piensen que va a ser fácil. Nunca un cambio, sobre todo cuando estamos hablando de una empresa y sobre todo cuando nos piden que sea rápido, como el tema del COVID, es fácil. La explicación, tercero, no es técnica. Lo hemos venido diciendo. A mí me explicas que me convenga, es una motivación personal, porque tengo que matar ansiedades, tengo que matar miedos, tengo que matar tristezas, tengo que matar rabias, tengo que matar ansiedad, incertidumbre, bueno, todas esas. Y eso que está ahí no es técnico per se, es más o menos empático, psicológico, y que todos nosotros debemos de tenerlo de una u otra forma. Por favor, mails, discursos masivos y pósters funcionan, pero no son tan eficientes como de hablarle a una persona directamente o a un pequeño grupo directamente con el fin de poder recoger sus nuevamente necesidades y expectativas. Por último, las circunstancias nos van a obligar a cambiar y si el mundo cambia, ¿por qué yo no? Por favor, no nos dejemos caer por la costumbre, por la flojera, ni siquiera pensando porque existe la imposibilidad de realizar. Las especies que sobreviven no son las más fuertes,
ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. No lo digo yo, lo dijo Charles Darwin. De esa manera, entonces, hemos hablado sobre la implementación de un cambio cultural en estos tiempos de COVID-19. Nuevamente es un gran gusto de poder compartir este tiempo y dejamos entonces abiertos los micrófonos para que podamos absorber cualquier duda o consulta. Muchas gracias desde ya.